Vamos a tener ahora la oración por el pastor. Vamos a orar. El reverendo José Daniel Corte trae el mensaje de esta tarde y vamos a orar por él. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Rogamos que tu bendición sea con él, Señor, y que esta palabra que tú le has dado pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a considerar este mensaje del libro del profeta Jeremías, mis hermanos amados, el primer capítulo del profeta Jeremías. Y pues para entender este pasaje, hermanos, necesitamos saber, hermanos, que Jeremías, como dice aquí, fue el profeta de Dios en los últimos días del reino de Judá y del reino de Israel. Como ustedes recordarán, Dios, hermanos, puso por rey sobre Israel a Saúl, fue el primer rey de Israel. Después lo sucedió David en el trono y después Salomón. Pero cuando vino el hijo de Salomón al trono, Roboam, el reino fue dividido, hermanos. Perdió 10 tribus del norte por problemas que hubo en ese tiempo. Perdió las 10 tribus del norte, solamente se quedó con la de Judá y de Benjamín, el rey Roboam. Y el rey Jeroboam primero se convirtió en el rey de las 10 tribus del norte. Y desde ese momento ya el reino de Israel fue dividido en dos, hermanos. Una división y hubo reyes en el norte y reyes en el sur, hermanos. Todos los reyes del norte fueron muy malos, muy malos. Hicieron cosas horribles, hermanos, se apartaron de Dios, hermanos, y se hicieron idólatras, se hicieron paganos, hermanos, se hicieron muchas cosas que ofendieron al Señor, hermanos. Los reyes del sur, pues hubo unos buenos, otros malos, pero así iba todo en decadencia, mis hermanos, hasta que en los últimos días del reino del norte, hermanos, estuvieron los reyes Peca y Pecaía, fueron los últimos reyes del norte. Y en el sur, pues estaba el rey Josías, que fue un buen rey, pero después le siguió su hijo Joacim, su nieto Joaquín, y después su hijo, otra vez otro de sus hijos, Sedequías, que fueron los últimos reyes de Judá. Y en este tiempo de plena decadencia, hermanos, tanto moral, espiritual, política, social, en todas las áreas, hermanos, fue cuando el profeta Jeremías fue enviado por el Señor para traer el mensaje suyo. Y hermanos, nosotros nos identificamos muchísimo con este tiempo, porque ahora mismo estamos viviendo circunstancias muy parecidas, hermanos. Circunstancias, hermanos, en que el hombre se ha hecho completamente rebelde contra Dios, incrédulo totalmente, mis hermanos. A eso se debe que, mire, las iglesias están vacías, pero los antros de vicio, los lugares, hermanos, donde hay maldad, están llenos, hermanos. Están llenos, la gente está buscando las cosas malas, hermanos. Y aún legalmente se han hecho tantas leyes contrarias a lo que dice la santa palabra del Señor. De manera que estamos viviendo una época muy similar. Entonces el mensaje de Jeremías seguramente, hermanos, que va a ser un mensaje muy pertinente para nuestras vidas, mis amados hermanos. El día de hoy, hermanos, el tema se llama, gracias, mi hijo, el llamamiento y la difícil tarea del profeta Jeremías. El llamamiento y la difícil tarea del profeta Jeremías.
Dios tiene un propósito definido para cada hombre y para cada mujer que nace en este mundo. Nadie está aquí por casualidad. Y los planes de Dios para cada uno de nosotros son grandes y maravillosos. Tristemente, muchas personas, en lugar de seguir el camino maravilloso trazado por nuestro Dios, desperdician su vida siguiendo sus propios caminos y la terminan fracasando horriblemente. El profeta Jeremías nació en la tierra de Benjamín y fue hijo de Hilcías, un sacerdote levita que ministraba en Anatot de Benjamín. Como levita, el camino del profeta Jeremías a seguir en su vida era muy claro, pero Dios tenía planes mucho más maravillosos para él. Así como nosotros, hermanos, ¿verdad? Que nacemos, pues, la mayoría de nosotros en México, ¿no? Yo nací allá en Puebla, ¿no? Y pues mi camino era muy, muy claro, ¿verdad? Yo estudié, hermanos, en la escuela normal de ahí de Puebla, desde el kinder. Fui al kinder, fui a la primaria, fui a la secundaria. Lo más lógico es que entrara a la normal también y que llegara a ser un maestro, porque todos mis compañeros así iban. Pero Dios tenía otros planes para mí, hermano, diferentes, ¿verdad? Y así para ti y para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan maravilloso. Vamos a ver el llamamiento del profeta Jeremías, hermanos. El tiempo del llamamiento del profeta Jeremías. Con eso empieza este precioso libro. Jeremías 1, del 1 al 3, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Los años del ministerio del profeta Jeremías, mis hermanos, fueron los más difíciles y los últimos del reino de Judá. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, empezó sus campañas contra Judá para destruirla y llevar cautivos a todos los hijos de Judá a Babilonia. En esos días, el rey Josías de Judá, después de una gran rebeldía, había logrado una muy buena reforma en la vida espiritual del pueblo de Dios. Pero luego su hijo, el rey Joacim, su nieto, el rey Joaquín, y su hijo, el rey Sedequías, los últimos 3 reyes de Judá, lo echaron todo a perder, regresando a todas las costumbres paganas que la mayoría de los reyes de Judá y el pueblo habían practicado. Mis hermanos, la destrucción de Judá y el cautiverio babilónico eran inminentes, es decir, podrían ocurrir en cualquier momento, por lo que el ministerio del profeta Jeremías de anunciar el juicio divino se hacía aún más difícil. El llamamiento del profeta Jeremías fue de la siguiente manera, hermanos. Jehová habló con él, dice allí en el versículo 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mis hermanos, aquí aprendemos
que Dios nos conoce perfectamente, aún desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Porque dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios, antes que te formase a ti en el vientre de tu madre, hermano, hermana, te conoció. Siempre te ha conocido. También aprendemos que Dios nos aparta para Él desde antes de nuestro nacimiento. Que le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. En otras palabras, te aparté, mis hermanos. Y también la palabra de Dios nos enseña que Dios decide nuestra forma de servirle desde antes de ese mismo tiempo. Porque le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Aún antes de nacer, aún antes de ser formado, te di por profeta a las naciones. Entonces todos nosotros tenemos, hermanos, un destino definido por Dios, hermanos. Nuestra vida tiene un propósito. Y es nuestro deber, hermanos, encontrar ese propósito y realizarlo para honra y gloria de nuestro Señor. Un día Él nos llama, hermanos, también a nosotros, para que nosotros realicemos aquello que Él ha decidido. La reacción del profeta Jeremías fue poner una excusa para no aceptar el llamado de Jehová. Versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. En otras palabras le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ser profeta a las naciones si ni sé hablar? Soy niño, dice. No tengo experiencia, no sé hablar. ¿Cómo voy a ir a ser profeta? Es una excusa que Jeremías le puso a Dios, hermanos. ¿Cuál es tu excusa el día de hoy, hermano, hermana? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuánto tiempo seguirás excusándote en tu incapacidad para empezar a servir al Señor en serio? Muchos hermanos dicen, pues me falta conocimiento, me falta experiencia, tengo miedo, nunca lo he hecho. Hermano, el Señor te llama. El Señor te llama. Fíjense, Dios no acepta excusas. Si Él te ha traído aquí, es para que tú le sirvas sin excusa ni pretexto. La firmeza del llamamiento de Jehová fue grande, hermanos. Fíjense, versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No me pongas excusas, Jeremías. No me pongas excusas, hermana, hermano. Porque tú vas a hacer lo que yo te diga. Dios tiene todo el derecho de hablarnos así, hermanos, porque Él nos formó. Él nos creó, hermanos, Él nos dio la vida. Y no solamente la vida física, pero también la vida espiritual, hermanos, cuando venimos a los pies de Jesucristo. Nos dio la salvación eterna. Así que nosotros le pertenecemos a Él, le pertenecemos por creación, le pertenecemos por manutención, porque Él todos los días nos da el aire, nos da el sol, nos da el agua, nos da el alimento, nos da el hogar, todo lo que necesitamos para vivir nos los da Él, hermanos.
Y también le pertenecemos doblemente porque Él ha pagado un precio, la sangre preciosa de Cristo, para redimirnos del pecado y de la muerte y hacernos sus hijos. De manera que por eso Él nos dice, no me pongas excusas. Tú vas a hacer lo que yo te mande. La promesa de Jehová a Jeremías fue preciosa, hermanos. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Porque obviamente, hermanos, Jeremías dijo, no, Señor, no sé hablar, soy niño. Por temor, hermanos, por temor. Pero Dios le dice, no temas, yo voy a estar contigo para librarte. No vas a ir solo, yo voy contigo. Y es lo mismo que Dios te dice a ti, mi hermano. Es lo mismo que Él me dice a mí. No tengas temor, yo estoy contigo, yo voy contigo. Y yo te voy a librar. Pero no solamente, hermanos, su presencia del Señor iba a ir con Jeremías. También Dios lo iba a capacitar para la tarea que le estaba dando. Vean ustedes, versículos 9 y 10, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermano, Dios no nos va a llamar a hacer cositas pequeñitas y sin ningún significado, hermanos. Él nos va a llamar a hacer cosas grandes. Grandes, hermanos. ¿Por qué? Porque no la vamos a hacer en nuestra fuerza, la vamos a hacer en la fuerza de Él, en el poder de Dios. Entonces, cuando Él nos llama, hermanos, Él nos va a llamar a hacer cosas grandísimas para honrarlo a Él. Nuestro Dios tampoco aceptará nuestras excusas. Y como lo hizo con Jeremías, también estará con nosotros y nos capacitará para realizar nuestra tarea. Vamos a ver que entonces Dios, hermanos, le dio unas visiones al profeta Jeremías. Unas visiones para que él supiera de qué se trataba, a lo que lo estaba llamando, mis hermanos. Primero viene la visión de la vara de almendro, hermanos. La vara de almendro. Versículos 11 y 12 dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro, hermanos, en la cultura hebrea, se consideraba como un árbol siempre vigilante, por cuanto florecía en el invierno, a diferencia de todos los demás árboles. El almendro siempre estaba floreciente, aún en invierno. Por eso se le consideraba un árbol siempre vigilante. Esto significa que nuestro Dios había estado vigilando siempre a su pueblo y percatándose de su maldad continua y su falta de arrepentimiento. Había llegado la hora de llamarlo a cuentas, hermanos. Por eso le dice, ves muy bien esa vara de almendro, porque ya viene el momento. Yo me apresuro, dice, a poner por obra mi palabra. Aquello que Dios ya había determinado hacer.
con su pueblo, mis hermanos. Después le enseñó una olla hirviendo, una olla hirviente, mis hermanos. Versículos 13 al 15 dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Esta olla hirviente, hermanos, representaba el mal que vendría a Jerusalén del norte, es decir, el rey Nabucodonosor y su ejército caldeo, que destruirían las ciudades de Judá y sitiarían la ciudad de Jerusalén. Como estar dentro de una olla hirviente, se sentiría el juicio de Jehová en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Entonces, hermanos, pues Dios le dice a Jeremías: ya viene mi juicio contra Israel, porque habían sido malos, hermanos, de veras, habían sido muy malos los israelitas en el tiempo de los reyes de Israel y de Judá, mis hermanos. Las razones del terrible juicio de Jehová eran las siguientes, hermanos. La primera fue dejar a Dios y cambiarlo por dioses extraños. Vean ustedes, en el versículo 16, la primera parte dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Practicar la idolatría, hermanos, practicar la idolatría. Versículo 16, la segunda parte: y la obra de sus manos adoraron. La obra de sus manos adoraron. En tercer lugar, hermanos, cambiar a Dios por dioses ajenos y adorar ídolos, incluyendo los que pretenden representar al Dios verdadero. Estas son violaciones abiertas a los dos primeros mandamientos de la ley divina, que a la letra dicen: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La ley de Jehová es clara, mis hermanos, y los israelitas pisotearon estos mandamientos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque adoraron, incensaron, como dice aquí, a dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron, hermanos. Se inclinaron ante ídolos de madera, de yeso, de piedra, que ellos mismos habían hecho, hermanos. Y eso, hermanos, es una gran ofensa para nuestro Dios. Entonces, finalmente Dios le dice la difícil tarea
que tendría que hacer Jeremías, hermanos. Versículos 17 al 19 dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales con todo cuanto te mande. Háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mis hermanos, qué difícil tarea. Ir, hermanos, a poner el dedo en la llaga, como dicen, ¿verdad? A decirles: están mal lo que están haciendo, están ofendiendo a Dios. Dios va a traer su juicio, Dios los va a destruir a todos ustedes. No era nada fácil, porque a nadie le gusta escuchar, hermanos, palabras así, hermano. A nadie le gusta que alguien le venga a decir que está mal en lo que está haciendo. Qué tarea tan difícil. Pero saben, esa es la misma tarea que tú y yo tenemos hoy día. Tenemos, hermanos, que ir y decir: esto está mal. Esto que se está haciendo está ofendiendo a Dios. Hermanos, es tan triste ver cómo aún en la educación, hermanos, en las escuelas, lo que le están enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hermanos, es triste, hermanos, cómo el mundo se ha apartado del Señor. Especialmente esta nación, hermanos, que fue fundada en la palabra de Dios. Pero cómo, hermanos, se ha apartado del Señor. Y se están enseñando cosas terribles, hermanos. Que, hermanos, nosotros tenemos que ponernos muy listos para hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, para enseñarles, hermanos. Esa es la importancia también de la iglesia. Tener clases de niños, tener clases de jóvenes, tener clases, hermanos, para que ellos aprendan los principios bíblicos, hermanos. Porque hoy día se ha hecho a un lado todo eso. Y hermanos, así como vino todo este juicio que estaba anunciando Dios, así está por venir el juicio de Dios a este mundo, hermanos. Estamos viviendo días muy similares a los del profeta Jeremías. Tú y yo somos los Jeremías contemporáneos, hermanos. Tú y yo somos los Jeremías contemporáneos. No pongamos excusas. Digámosle al Señor: aquí estoy, Padre, para servirte. Indícame lo que tengo que hacer. Indícame lo que tengo que decir. Y en tu santo nombre lo haré. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.